José Mariano Leiva, que está ya en la línea. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, escritor, historiador, director de la Biblioteca de México y Vasconcelos. Qué placer tenerte aquí. Jesús, querido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va todo? Pues encantados de tenerte, disfrutando un poco esta pausa que se siente un poquito en el ambiente de las vacaciones, y más porque la gente sí tenía necesidad, si no lo había hecho antes, de salir en este verano después de 2 que estaban trabados por la pandemia, ¿no? Sí, hombre, está saliendo un tropel, qué bueno. Que vayan con precaución. ¿Qué les puedo decir? No soy médico. Pero sí eres un extraordinario experto en literatura y hoy nos traes algo fantástico de David Sheff. Cuéntanos, por favor. Mira, decidí, como hace 15 días hablamos de asesinos, dije, ahora vamos a hablar de drogas para que la gente termine de asustar. Tengo un libro que leí hace muchísimo tiempo, que también hicieron una versión fílmica, que se llama Beautiful Boys, y que en español le pusieron un subtítulo muy interesante, que se llama Siempre serás mi hijo, que es una traducción que nada tiene que ver con el subtítulo en inglés. Beautiful Boy es la terrible historia de un adolescente completamente enganchado a las metanfetaminas y sobre todo el viaje, digamos, que hace su papá para ver qué hace al respecto. Creo que sería prudente, estaría muy bien, por principio de cuentas, hablar de las metanfetaminas. Ya creo que estamos en el punto de una civilización en el cual no podemos hablar de drogas en general. Es decir, la marihuana es una cosa, la cocaína es otra cosa y la metanfetamina es otra cosa. Cada una da situaciones, da estados de ánimo completamente distintos y cada una tiene su peligrosidad. En el caso de las metanfetaminas, yo me di cuenta al leer este libro, es la droga más adictiva que existe el día de hoy. Yo tenía pensado y creía, antes de leerlo, que ese era el caso de la heroína. De la heroína, sobre todo inyectada intravenosa, que llega directamente al torrente sanguíneo, era probablemente la droga más difícil de dejar, era probablemente la droga más destructiva. Pues resulta que no. Las metanfetaminas, que tienen una historia más discreta, pero no por ello menos contundente, es la droga más terrible. No solamente eso, Jesús, mira, hay un dato que me parece muy interesante. Frente a 15 millones de consumidores de cocaína que hay actualmente, tenemos 35 millones de adictos a la metanfetamina. Es decir, lo supera por bastante margen. La metanfetamina es una droga que es capaz de engancharse desde la primera vez que lo prueba. Desarrolla, a diferencia de otras drogas, una dependencia que es física. Tu cerebro es capaz de engancharse a esta sustancia desde el principio, de tal manera que en el momento en que tú quieres dejar de tomarla, puedes sentir dolores físicos reales, que no pasa, digamos, con la marihuana o con la cocaína. Entonces, es una droga muy potencialmente destructiva porque no cumple un poco las reglas, digamos, del tráfico de drogas. Las reglas normalmente del tráfico de drogas es, sí, enganchar al cliente, pero que te aguante un rato para que siga consumiendo, siga gastando dinero en esa droga. En el caso de la metanfetamina, es un asunto bastante más suicida. Es el asunto de meterse muchísimo en el momento hasta el momento que el cliente estalle. La metanfetamina tiene una historia larga, fue sintetizada en 1917. La anfetamina fue sintetizada en Alemania y la metanfetamina en Japón. Y se ha sabido ya, por investigaciones recientes, que era una droga que utilizaban sobre todo en la Segunda Guerra Mundial para los soldados, con especial hincapié en los pilotos de avión, porque te daba cierto vigor, te quitaba el hambre, te quitaba sobre todo el tipo de cansancio, y después, lo aceptaron los laboratorios, te daba un nivel de violencia y de agresividad que supongo que ha de ser muy útil para las guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, las metanfetaminas empezaron a distribuirse en distintos sitios como una medicina legal que tenía sobre todo como target de clientes a las mamás primerizas. Las mamás primerizas, estamos hablando de los 50, de los 60, empezaban a sentir los cansancios de la maternidad. Y entonces esta droga se vendía bajo el título de nunca más te sientas abatido ni padezcas depresión. Y durante muchísimo tiempo, y probablemente hasta casi el cambio de este último milenio, estamos hablando de 1990, era una droga que se daba de manera controlada.
supresor de apetito. Eso significaba sobre todo que era muy recurrido por mujeres en el mundo del modelaje y este tipo de cosas. Y después, ya cuando se hacen investigaciones bastante más profundas, empiezan a encontrar cuál es el problema de consumir estas anfetaminas en exceso. Te pongo un ejemplo muy concreto. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, sucede un fenómeno muy curioso. Empieza a crecer un nivel de depresión muy alto después de la guerra, te imaginarás, después de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Tienes una población de jóvenes muy depresiva y tenían un stock de metanfetaminas que les había sobrado, porque no se utilizaron en la guerra, porque la guerra había terminado. Entonces, lo que sucedió ahí es que estas pastillas, esta droga, empezó a salir al mercado de manera más o menos ilegal, y se calcula que la década siguiente, al término de la Primera Guerra Mundial, había alrededor de un 20% de jóvenes japoneses que eran adictos a esta droga. ¿Y cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque cuando llegas a un nivel de consumo te vuelves una persona tremendamente violenta. Y empezaron a ver en varias ciudades de Japón casos de mamás que empezaban a matar a sus hijos, de madres que empezaban a matar a sus hijos de las peores maneras, de mordiscos, los ahogaban en la bañera y todo eso, y no entendían los médicos japoneses qué era lo que estaba sucediendo, hasta que establecieron la relación entre estos actos violentos y la metanfetamina. De ese nivel estamos hablando, de esta droga que se consume, que es la más consumida el día de hoy. Entonces, te imaginarás que en Beautiful Boy, cuando el papá está hablando de un hijo que se está metiendo este tipo de droga, todas las consecuencias que puede tener. Beautiful Boy, el libro, plantea cuestiones muy interesantes, rompe un poquito los paradigmas de la adicción. Yo te cuento un poco, yo vengo de una familia muy progresista, muy liberal, en la cual no pasa absolutamente nada si bebíamos, incluso si consumías un poco de marihuana, etcétera. Lo que hace David Sheff, en este caso, es que pone un poco en tela de juicio esas permisividades. Y a mí, soy honesto, me cuesta un poquito de trabajo y me duele decirlo. Yo sigo pensando que soy una persona liberal y que soy una persona bastante, digamos, de vanguardia. Estoy a favor de la legalización de las drogas, etcétera. Pero lo que te va contando Sheff en este libro es que él sí encuentra una relación, por ejemplo, entre entornos familiares permisivos y que los jóvenes empiecen a consumir drogas como si no sucediera absolutamente nada. De la misma manera, por ejemplo, dice que hay que poner atención a la música que escuchan los adolescentes. Hay un par de páginas que se lanza, por ejemplo, contra Kurt Cobain de Nirvana, diciendo que en buena medida su hijo escuchaba tanto este tipo de música depresiva que lo va colocando y se va construyendo un tipo de personaje depresivo que le ayudó al consumo de las drogas. También habla, ponle en tela de juicio, los papás de este niño adicto, Sheff, su esposa, se separan, y habla de cómo la separación de ellos dos pudo haber tenido también una repercusión en ese tipo de adicciones. Y finalmente, una discusión que ha estado siempre en los foros de legalización de drogas o no, sobre la posibilidad de que las drogas blandas, como la marihuana o una cosa así, sean el puente para llegar finalmente hacia drogas más duras. Entonces, esta es una discusión que a mí me parece interesante, ya te digo, un poco dolorosa para mí, porque sí rompe un poco yo siempre he pensado que los artistas tienen toda la libertad para crear el tipo de música que se les dé la gana, y no podemos echarle la culpa a ellos de la adicción de los hijos, de los hermanos o de nadie. Bueno, al menos este libro lo que hace es poner en el centro de la discusión este tipo de cosas que ya damos por sentadas. Y finalmente, creo que es muy interesante una tercera parte de este libro. Te decía al principio que el subtítulo, Siempre serás mi hijo, suena muy romántico, suena muy cursi y no sé a quién se le ocurrió. Porque en inglés el subtítulo es A Father's Journey to His Son Addiction, es decir, el viaje de un padre a través de la adicción de su hijo. Si ponemos atención en este subtítulo, no es que Beautiful Boy se trate propiamente de la adicción del hijo, sino de lo que tiene que hacer un padre frente a la adicción del hijo. Esa es la parte dolorosa y esa es la parte más de vanguardia. Porque al final de cuentas, el libro de lo que está hablando es de la codependencia que los padres, que los familiares pueden sentir por el adicto.
La historia es muy triste, y les voy a hacer un spoiler, lo siento. El niño, al final, no deja su adicción. Es una historia tortuosa de un muchacho que está entrando y saliendo de grupos de ayuda, de clínicas de rehabilitación, y eso es del principio al final. El único cambio palpable que sí existe dentro del libro es la postura que el papá va teniendo frente a esa adicción. Cuando se va dando cuenta que uno, ni él tiene la culpa de su adicción, y número dos, que no puede hacer nada al respecto. Si el asunto de la permisividad es suficientemente polémico, este caso concreto sobre qué hacer como el familiar y en qué momento hay que dejarlo ir es todavía más terrible. Yo he visto la película con un par de amigos y de repente eso se pone muy interesante, porque parece una crueldad dejar a tu hijo adicto un poco a la vera de Dios o acompañándolo nada más parcialmente. Sin embargo, en la medida en que estamos hablando de una persona que es codependiente, también es muy importante que se den cuenta cuando ya no se puede hacer absolutamente nada, y en vez de que se caiga una sola vida, que se caigan, dos vidas, se caiga nada más una. El caso del periodista, del papá, del autor, lo que sucede es que tiene 2 hijos con otro matrimonio, a los cuales ya les empieza a prestar muy poca atención, y toda la atención la tiene enfocada a su hijo adicto, y empieza a destrozar su propia vida. Entonces nos pone un poco Beautiful Boy en la balanza y en la discusión de hasta qué punto es prudente intentar salvar a alguien. Está poniendo las bases y analiza muchísimo el caso de la codependencia. Hay grupos en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que se llama Al-Anon, que están dedicados a los familiares, justamente para eso. La codependencia, Jesús, es casi igual de adictiva que la propia dependencia. Esta sensación de que el adicto depende exclusivamente de nosotros para curarse, que nosotros, el adicto es un poco nuestro producto y nuestro resultado, es igual de adictivo que cualquier droga como la metanfetamina y la heroína. Entonces, a fin de cuentas, lo que hay que decir es que Beautiful Boy es un libro sobre todo terrible, duro, pero que sí pone y actualiza la discusión sobre el asunto de drogas, sobre adicción, pero también incluso sobre cuestiones familiares, aunque no haya ningún adicto ni ningún drogadicto en la familia. De eso sería, mi querido Jesús. Pues es una historia extraordinaria. Ahí está también la película, ¿no? Sale Steve Carell con Timothée Chalamet. Sí, 2 actores fantásticos. Fantásticos, sí. Y lo importante es toda esta gran reflexión, especialmente para los que somos papás de jóvenes, de adolescentes, para los que son papás de niños y puedan entender el contexto de los riesgos que justamente se genera esto. Sí es un tema complejo. Te agradezco mucho, además, que en esta crónica, que en esta invitación, adereces con esta honestidad sobre tu propia postura, ¿no? Pero los peligros ahí están y destrozan la vida de la gente y destrozan familias. No, claro, por supuesto. Mira, yo creo que una de las trampas, yo tengo una hija de 13 años, por ejemplo. En algún momento sí pienso enseñarle la película, es decir, yo no puedo llegar con mi hija, con Ana Lucía, y decirle, las drogas son malas, no las pruebes, porque probablemente lo único que insiste es que las quiera probar. Sí. La prohibición se convierte en un imán muy fuerte. Sin embargo, si yo le pongo esta película y le digo, bueno, hay muchísimas situaciones en las cuales las drogas se pueden convertir en un auténtico infierno, sin cursilería, sin romanticismo, sin ponernos en una postura como tremendamente conservadora, sino ver, si tú consumes esto, puede suceder esto. Entonces, sin que David Sheff lo haya pensado así, sí se vuelve un poco lo que hacen todas las buenas crónicas, en un ejemplo de vida. A ver, señores, esto me pasó a mí, yo lo resolví de esta manera y se los paso al costo a ustedes para que vean lo que puede suceder frente a los hijos. Yo, Jesús, no pienso en un infierno, en una pesadilla peor que tener un hijo adicto y ver cómo se va destruyendo sistemáticamente. No, creo que pocas cosas son más terribles para un padre que vivir eso. Así es. Pues maravilloso libro, maravillosa reflexión, y siempre es un placer tenerte, querido José Mariano Leiva, y estaremos muy al pendiente dentro de 15 días volverte a escuchar. Con muchísimo gusto, mi querido Jesús, les mando un abrazo a todos por allá. Hasta muy pronto.